Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, eso es lo que siempre queremos, aunque no siempre es así. Pero gracias a Dios que para nosotros las circunstancias no son las que determinan nuestro bienestar. Recuerden que nuestro bienestar está en el Señor. Por eso Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces las circunstancias que nos rodean no son las que determinan el hecho de que nosotros podamos estar reposados a pesar de tribulaciones y situaciones que no son tan cómodas para nosotros. Mis hermanos, seguimos con el tema. Estamos en el libro de los Hechos y hoy comenzamos el capítulo número 5, pero vamos a mirar para contextualizarnos, porque el que comienza con el capítulo número 5 ya se presenta algo que está relacionado con las dificultades internas dentro de la iglesia. Y debemos recordar siempre el contexto de lo que estamos hablando, y el tema que estamos tratando de exponer es que nosotros debemos llegar otra vez a las bases de lo que es la iglesia, llegar otra vez a la estructura del Nuevo Testamento, que es donde se nos dice qué es la iglesia y cómo debe desarrollarse o funcionar la iglesia. Y cada uno de nosotros vamos a tener que confrontarnos con diferentes cosas, pero las cosas con las cuales nos vamos a confrontar no debemos evaluarla por la tradición o por la costumbre que nosotros hemos asumido, por la percepción que tenemos de lo que es una iglesia cristiana, o por lo que piensa en el contexto donde estamos de lo que es una iglesia cristiana, sino por lo que dice el Nuevo Testamento. Y ese es el énfasis que estamos tratando de hacer, y estamos tratando de proyectar los textos para que nuestra mirada se fije en lo que están diciendo los textos, y que cualquier cosa que no se acomoda en el medio nuestro a lo que están diciendo los textos, y claro está, en una sana interpretación, lo que no se acomoda a eso, nosotros debemos tener cuidado con esas cosas, y si hay que desecharla, debemos tomar la decisión de desecharla y abrazar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra en una sana interpretación de ella. En el libro de los Hechos, cuando está el escritor, que es Lucas, haciendo la narrativa, él, mientras va narrando, llega a un momento donde él da como una especie de resumen de lo que se viene dando en el grupo de creyentes en ese momento. Y hay 3 resúmenes hasta el capítulo 5. El primero aparece aquí en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Después aparece el segundo a final del capítulo 4. Y después aparece el tercero en el medio del capítulo 5. Y esos resúmenes están presentando un énfasis. Dios llevó al autor a insistir en esta narrativa, a presentar una y otra vez esto que está proyectado aquí. Y eso indica que una de las cosas que Dios quiere que su iglesia tenga en mente son esos detalles, por el hecho de que lo está repitiendo de manera reiterada, está recordando: la iglesia estaba en esto y esto y esto otro, después sucedió tal cosa y la iglesia estaba, y volvió a lo mismo, y después sucedió tal cosa y la iglesia permanecía, porque uno de los énfasis es ese. Más adelante, como he dicho, si Dios así lo permite, lo que vamos a hacer es recoger cada una de esas cosas y ubicarlas en las diferentes cartas. Y vamos a hacer el recorrido en Romanos, donde se habla de esto que dijo aquí, que estaba allá y que era algo reiterativo. Donde aparece en Corintio, o donde aparece en Gálatas, Efesios, cada una de esas cartas nos van a confirmar que el énfasis principal
de lo que es iglesia es eso que está ahí. Porque aquí se está hablando de lo que está sucediendo unos meses después que Cristo asciende al cielo. Y eso se va estableciendo, se va fundamentando en la mente de los que hacen parte de la iglesia. Y por eso hemos dicho, esos son los genes de la iglesia, eso que está ahí. Y el autor va repitiendo una y otra vez estas cosas para que el que está leyendo el documento en su momento, en el siglo I, pueda tener en mente, oye, lo más importante para la iglesia era esto. Y de ahí que entonces el apóstol Pablo va a decir, compartiendo con el que padece necesidad. De ahí que de pronto Juan va a decir, pero si alguno ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón teniendo bien en este mundo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Después va a decir Santiago, pero si tú ves a tu hermano que le falta esto y esto otro y tú le dices y saciado y no le das lo que necesita, entonces ¿qué estás haciendo? Y eso para decirle que el énfasis principal está ahí en esos detalles. Y nosotros debemos pararnos en esos énfasis, porque eso es lo que está registrando las Escrituras. Las otras cosas que hacemos y podemos seguir haciendo, como lo que estamos aquí, haciendo cultos y cantando himnos y coros, orando, podemos seguirlo haciendo. Pero el énfasis de las Escrituras no lo estamos viendo por ahí. Es decir, que estamos invirtiendo tiempo en algo que la Biblia no lo presenta con tanta contundencia, y lo que presenta con mayor contundencia nosotros lo estamos desechando, no estamos enfocados en lo que la Biblia está enfocada. Y por eso estamos diciendo, vamos a volver a la fuente, vamos a volver a los genes de lo que es iglesia. Y vamos a desaparecer, no vamos a desaparecer de pronto el contexto litúrgico religioso, porque es un lugar, son eventos donde nos reunimos como iglesia para alabar a aquel que nos ha rescatado y que nos ha llevado a vivir una vida como se presenta ahí en esos detalles. Y cuando nos reunimos aquí, no es la única vez donde nos vemos, ni el único lugar donde nos vemos, sino que en nuestras casas nos estamos viendo y estamos haciendo eso que está ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito. Pero si va a hablar por la iglesia, en el contexto de la tradición, en el contexto de la costumbre, esta iglesia, nosotros nos acostumbramos a esto y vamos a pensar que la iglesia es hacer lo que hacemos aquí. Pero cuando hacemos la evaluación de iglesia conforme al texto bíblico, oye, eso no es lo que es iglesia. Vamos a volver a lo que es iglesia, vamos a mirar qué dicen los textos. Y tomamos decisión, vamos a hacerlo. Porque cada enseñanza que hacemos, eso es lo que se pretende. Es más, cuando eso se dijo, fue precisamente para que las personas vieran que ese es el camino. Cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer e inventar son cosas que salen del plan que Dios tiene para su iglesia, como de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, eso lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. Y quiera Dios y nos mueva. Y esto es algo personal, es algo muy particular. Eso no es tanto como iglesia, eso es más algo personal, particular, que yo tomo decisión de estar con el hermano en diferentes situaciones y necesidades y poder participar o hacerle partícipe del don que Dios me ha dado o de las abundancias que Dios me ha dado en cualquier área de mi vida, sea en conocimiento, sea en economía, sea en fuerza, en posesiones, en cualquier cosa, porque el énfasis era que no había personas que eran definidas como tenían poco menos, sino que todo era en común y la mentalidad estaba hacia los demás, aparte, antes que estar pensando en sí mismo. Entonces, vamos a hacer el resumen, pero antes voy a orar para que el Señor nos permita tener el entendimiento abierto para recibir su palabra y estemos tomando la decisión de desechar. Si usted ve que estoy diciendo algo que no va conforme a las Escrituras, usted tiene el derecho de desecharlo. Eso es una obligación suya. Si yo digo, cualquier persona que se para aquí y dice algo que no conforme a las Escrituras, usted no tiene que pelear con esa persona, sino desechar eso, apartar eso. ¿Cuánto usted puede llamarlo? Eso que está diciendo no es conforme a las Escrituras. Usted tiene toda la obligación de hacerlo. Pero si usted está recibiendo la información bíblica, usted debe abrazarla también.
Y debe decir, oye, este es el camino que Dios me está mostrando, así que voy a caminar por ahí. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y gracias que nos permite, Señor, tener espacios como estos para analizarlo, para estudiarlo. Te damos gracias porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro y rogamos que esa obra que Él siempre está haciendo en nosotros no encuentre resistencia de nuestra parte, sino que podamos tener mansedumbre para recibir tu palabra. Haz eso para tu gloria y tu honra en nuestras vidas. Dándote gracias te lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, entonces hacemos un poco el recorrido porque vamos a hablar en el capítulo 5. Estoy diciendo que ya comienzan a manifestarse algún tipo de dificultad, porque lo que estamos diciendo es que esa congregación tiene algunas dificultades, pero más desde afuera que desde dentro. Pero no se ha dado información todavía aquí de problemáticas internas, de situaciones pecaminosas. No se ha dado información todavía hasta el capítulo 4. No quiere decir que ellos no estaban pecando, pecaban. Pero ahorita se evidencia un pecado que involucra o que afecta a toda la comunidad. Y entonces el escritor es guiado por el Espíritu Santo a que dé información de que cuando se presentan este tipo de situación, este es el manejo que hay que darle. Ahora, en el contexto que está ahí, en Hechos capítulo 5, donde hemos leído, no se dice un proceso así, pero se está describiendo lo que hizo Pedro cuando se dio que alguien quería presumir, porque vio a alguien que Dios con generosidad una propiedad, y esa persona que fue Bernabé, fue reconocido. Parecía que lo que se hacía en público, y la gente de alguna manera se enteraba que eso se estaba haciendo y que fulano dio esto, y gracias a Dios que muchos van a ser suplidos por eso que él aportó. Y cuando eso se daba, pues lógico, algunos hermanos podían llegar donde Bernabé: oye, Bernabé, gracias por lo que diste, esto me solucionó la comida por una semana. Cualquiera de los que estaban beneficiados iban a llegar a agradecer. Y estos dos, Ananías y Zafira, como que vieron que la cosa, si es así, hay como una especie de reconocimiento, de respeto y de honra para la persona. Entonces ellos no están pensando en ayudar a los demás, sino: yo quiero que me reconozcan también, yo quiero que me respeten y hablen bien de mí como lo están hablando de Bernabé. Pues eso es muy común hoy. Y bueno, yo no tengo ni que decirlo. No tengo ni que decirlo, pero por si acaso alguien anda despistado, vamos a decirlo que es así. Pero miren lo que se está dando. Ahora, como el contexto es de una pareja que van a dar unos bienes, yo voy a relatar de dónde viene la cosa. Y eso ya va a repasar esto de manera rápida. Si es posible, claro está. En Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es lo que está relatando. Había temor. Algunos tenían temor favorable, otros desfavorable, como más adelante lo vamos a ver. Pero los apóstoles estaban haciendo las maravillas y señales, y siempre enfatizamos, los apóstoles. No dice que estaban haciendo los hermanos, porque es exclusivo de los apóstoles. Siempre dice los apóstoles. Después dice, todos los que habían creído estaban, bien en los detalles, dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y repartían según la necesidad de cada uno. La otra cosa es que ellos se juntaban para comer con mucha frecuencia. La metodología en esto está relacionado con estos gerundios que vemos ahí en español, que aquí se dice perseverando. O sea, ellos eran constantes en estar juntos. Después dice que ellos partían con mucha frecuencia, se sentaban a participar de la cena del Señor, vamos a decir, o a hacer cualquier tipo de comida. La idea es que ellos buscaban la forma de estar juntos. La otra cosa es que alababan a Dios, y le hemos dicho que la idea de ese texto es que están proclamando los hechos de Dios, están hablando de Dios. No es tanto que están cantando, porque la Biblia va a hacer diferencia. Hay alabanza cantada y alabanza sin
música. Pero aquí está diciendo que ellos estaban confesando las obras de Dios, hablando de quién era Dios. Y la otra cosa es que ellos tenían una inclinación a favorecer al resto de las personas. Eso era lo que estaban haciendo. Como resultado de estar en esa orientación, que es lo que nosotros estamos tratando de decir, eso lo vamos a hacer. Como resultado, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Como resultado de eso. No era como resultado de ciertos cultos. Es el resultado de que estaban juntos, tenían en común todas las cosas y buscaban cómo beneficiarse, y ellos perseveraban en esto y estaban dando testimonio del Evangelio. Después, en el capítulo 4 se presenta un resumen casi igual, y esto ya también lo hemos visto, solamente que estamos repasando para que lo tengamos fresco en la mente. Con gran poder, otra vez, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia habría sobre todo ellos. Es decir, que los apóstoles estaban haciendo lo que Dios les llamó a hacer, le dio autoridad para hacer, que otros no lo podían hacer, y los demás estaban recibiendo los regalos de Dios para ser útil dentro de la comunidad o del grupo en sí. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Razón: los que tenían heredades o casas las vendían, como hemos dicho, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesidad. Lo mismo que ya leímos allá, pero lo que estoy diciendo, eso es reiterado, porque eso es el énfasis en el cual como iglesia debía estabilizarse, que esas cosas no debían perderse entre ellos. Eso debería ser parte de la iglesia. Es más, cualquier iglesia evangélica debería tener esa base, porque eso es lo que se está repitiendo ahí. De pronto no con todos los detalles que se presentan aquí, porque va a haber cambios, queramos o no queramos, en el desarrollo de cualquier comunidad. Pero en su tiempo vamos a mirar algunas cosas en las cuales podemos decir no debemos abusar de esto en este contexto, porque va a haber información de la revelación progresiva que se van a dar en las cartas, que van a puntualizar estas cosas por esto y todo, y algunas cosas que se van quedando en el camino, como hemos dicho. Bien, estando eso lo que está sucediendo, ya hemos dicho que José, viene el ejemplo de José, que aquí llaman Bernabé. Esto es lo que hacían. Bueno, coloquen el ejemplo. Por ejemplo, José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, él, como tenía una heredad, hizo lo que hacían, la vendió, trajo el precio al pie de los apóstoles, y ellos se encargaban los apóstoles. Entonces, en esa narrativa dice, pero va a poner algo contrario, ya se presentan las cosas. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, ¿qué hizo? Lo que hacían, vendió una heredad. Pero aquí aparece un verbo extra, dice sustrajo del precio. Los otros dice que vendió, lo llevó y lo puso en los pies. Aquí, antes de hacer esas dos acciones, después de vender, dice que sustrajo. Y dice que es habiéndolo también su mujer, trayendo solamente una parte, y la puso, como siempre, como se estaba haciendo, a los pies de los apóstoles. Cuando se habla aquí, y voy a dar algunos detalles para dar claridad a algunos textos. Ananías y Zafira, ellos hicieron su convenio. Más adelante eso se detalla ahí. Pero lo que está sucediendo es que ellos están haciendo lo que hacían los demás. Están haciendo, porque tienen una propiedad. Pero la razón por la cual está haciendo no es porque ellos están enfocados en la necesidad de los creyentes, ni porque están movidos por Dios a hacer eso que Él les puso a hacer, sino que ellos están, hombre, aquí a fulano lo están aplaudiendo por esto, lo están reconociendo. Yo tengo que hacer algo como Él hizo para que a mí también me reconozcan y me aplaudan. El término que se dice ahí, sustrajo, eso, la palabra está relacionada con lo que es, en una parte se habla como de secuestrar. Es apropiarse, literalmente es apropiarse indebidamente de algo.
Y como más adelante va a explicar, él no tenía que dar todo si la vendía. Es más, no tenía que venderla. Pero el contexto es que él aparentó vender la propiedad por cierta cantidad y entregar todo lo que supuestamente él dice que había costado. Pero aquí ya, como la orientación era que esto se hacía así, como él ya lo hace de otra manera, ya él se está apropiando de algo de manera indebida. Porque si al principio, y es posible que de pronto cuando él vendió, no tenía en su mente quedarse con algo, sino que en su corazón inicialmente era entregarlo todo, es posible. Pero que cuando ya vio la cosa, vio el dinero y dijo, no tengo que entregarlo todo. Pero su propósito inicial era entregarlo todo, pudiera ser. Eso es como cuando usted a veces dispone para alguien o para algo, y después de un tiempo, anda, yo le voy a dar a él 500, pero no me salió esta necesidad, yo mejor voy a darle 300 también le sirve. Pero ¿cuál fue su intención principal? 500. Aún en el contexto de las ofrendas, hay muchos que dicen, no, yo voy a apartar esto, anda, pero me salió la necesidad. Pero si ya usted apartó lo que apartó, no debería hacer eso. Es más, en el contexto de las escrituras dice, ponga aparte, precisamente para no caer en esa tentación. Eso es lo que dice en Efesios. Pero la idea es que si la persona determina en su corazón algo, ya eso es como si fuera sagrado. Cuando él después comienza a justificar para sacar la cosa, ya él está sustrayendo de manera indebida, porque ya en su corazón ya él había determinado esto. Cuando usted lo hace así, de pronto no le va a pasar lo que pasó a Ananías y a Zafira, porque si Dios hiciera eso, desapareceríamos ahora. Pero sí es la base, la estructura del corazón en lo que se está dando ahí. Listo. Ahí se presenta, pero de alguna manera el Espíritu Santo le hizo entender, este hombre está tratando de engañar a la gente aquí. Y en realidad, como le dijo Dios también a Moisés, ellos no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Dije, pero ellos están tratando de engañarme a mí. Bueno, el texto. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Él viene a interrogarlo. Y aparece así, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y la idea de eso es que Satanás no hizo eso sin que antes Ananías abriera la puerta para que eso lo hiciera. Dice, ¿por qué llenó? ¿Por qué llenó? Porque en realidad Satanás está buscando y él pone. Es una de las ventajas que nosotros tenemos. Y es una ventaja que tiene el diablo. No le podemos echar la culpa al diablo. El diablo, él es un vendedor y él es bueno para vender. Y nosotros, que somos compradores compulsivos, terminamos comprando cosas que no necesitamos y que nos hacen daño. Cuando nosotros podemos decir no. Pero uno dice, no, que el diablo está no. El diablo te ofreció la cosa y tú decidiste cogerla. En todos los aspectos. No podemos echarle la culpa a Satanás, al diablo, de nada. Porque Él no nos obliga a nosotros, Él nos presenta las cosas. Todo este mundo está organizado así. Y yo no, pero lo que pasa es que el diablo es puerco. Sí, él sigue siendo puerco, pero tú eres un sinvergüenza que desobedecer. Porque tú sabías que eso no está bien. Y Dios te ha dicho que eso no está bien. Pero decidiste seguir la corriente de este mundo o de tu deseo carnal, aún a sabiendas que va en contra de Dios. Pero aquí Él, de pronto lo que pasó al inicio con Satanás también, que él quería ser como Dios. Y él quería ser como Dios. Aquí este quiere ser como, ¿quién es el que está anterior? Bernabé. Y recibir la gloria de Bernabé. Bueno. Pero el asunto aquí que quiero que tengamos en mente es que Satanás no llega a interrumpir y a abrir el corazón nuestro y a meter cosas ahí. Yo abro la puerta para que eso se meta.
Y otra vez, es una ventaja que tiene el diablo. El diablo suficiente tiene, condenación tiene por sus pecados. No tenemos que agregarle más. Los pecados nuestros no tienen que pagarlos él. Los pecados nuestros son nuestros. Que él es un incitador, sí, pero yo decido si cedo a la incitación de él o no cedo a la incitación de él. ¿Y por qué llenó Satanás? Y se presentan aquí dos pecados que condenan, o que se presentan aquí. Primero, mintieses al Espíritu Santo, o sea, hacer pensar que esto es de una forma cuando no eres joven. Y la otra cosa es sustrajeses del precio de la heredad. Continuamos. Él le va a explicar aquí entonces, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Si tú decidías no vender esa heredad es tuya. Había problema. ¿Por qué? Porque el énfasis, lo que se resalta ahí es que las personas, aunque tenían todo en común, cada quien sabía que eso era de él, pero que estaba a disposición de los demás. Y por eso el apóstol le dice, reteniéndola no se quedaba contigo porque eso es tuyo. Y la otra cosa, si decidiste venderla, no estaba en tu poder el precio que te dieron por ella. Tú tenías autoridad para hacer uso de ese dinero como tú quisieras. Si tú hubieses propuesto desde un principio, de pronto, yo voy a vender esta propiedad y voy a dar la mitad, no había problema. Pero al principio era entregarlo todo y resultó entregar sustrayendo una parte. Y viene entonces esta otra pregunta: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Satanás presenta la tentación y yo vengo y la traigo y la pongo en mi corazón. Al traerlo aquí, estoy trayendo lo que Satanás, pero soy yo el que lo estoy trayendo. Al traerlo se llenó mi corazón de una orientación contraria a la de Dios. El énfasis: no has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Querías aparentar ante ellos, pero no ha sido así. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, dice, cayó, eso fue fulminante, sin oportunidad para arrepentimiento. Y no fue un acto que llevó a cabo Pedro solamente, pero Dios lo fulminó ahí. Y eso es interesante. Uno puede ver que Dios fue bastante duro con un pecado que ahorita, como estamos diciendo, es bastante común. Uno, no con dinero, no en ese contexto, pero uno a veces quiere presumir de muchas cosas. Uno puede presumir de lo que uno sabe de la Biblia. Uno puede presumir de que si soy bueno para cantar, o que si yo visito bastante, o que si yo hago bastante discipulado, o que si yo puedo presumir de todas esas cosas. Y es la misma historia. Nosotros, si entendemos el texto, que todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Si eso es así, ¿de qué podemos o debemos nosotros presumir aquí? De nada. Pero nosotros tenemos el afán que la gente sepa que yo estoy haciendo esto. Ese afán lo tenemos. Hay veces tenemos el afán que los que están aquí, como si los que están aquí fueran mayor o representaran mejor y quisiéramos estar aquí. Yo soy lo contrario, y porque yo soy bastante modesto. Pero miren, intentar esas cosas en las cuales Dios no me ha puesto, eso, en vez de buscar honra, uno lo que consigue es lo contrario, deshonra. Si Dios me pone a hacer algo, lo que sea, es para la gloria de Él. No hay posición superior en ese sentido. Pero cuando lo evaluamos desde el contexto del mundo, así pensamos que es. Y uno llega a sus demandas y quiere que las cosas sean de cierta forma o de otra. Esto fue algo fulminante. Y lo que se dice ahí después, que vino
un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Parecía que uno de los propósitos era que las personas tuvieran cuidado de que lo que se hace en la iglesia es para glorificar a Dios, no es para buscar reconocimiento de nadie. Y que todo el que esté intentando buscar un reconocimiento, que se vaya para otro lugar a buscarlo. No necesitamos reconocimiento de ninguna clase, porque si lo que esperamos la recompensa es del Señor, no sabemos cuándo va a llegar. Él puede mandarla aquí, puede traerla después, no sabemos. Pero uno no debe buscar ni pretender cosas que Dios no ha dispuesto para nosotros. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas aquí. La otra detalle aquí es que estaban muy jóvenes ahí. Las personas más jóvenes de ese grupo lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Eso fue rápido. Cuando nosotros evaluamos eso desde nuestra cultura, donde amamos a los muertos y no queremos enterrarlos, eso es un desastre. Nosotros queremos que esté todo el tiempo ahí, que no se lo lleve. Pero en la cultura ya había dos razones fundamentales: uno por salubridad y otro porque eso era contaminante. Entonces ellos religiosamente no se podía tocar un muerto ni estar cerca de un muerto en algunos casos. Entonces ellos no duraron, y por razón del mismo clima, no como ahora, que ahora la gente lo prepara. Allá en ese contexto sí habían algunas culturas que preparaban, embalsamaban, pero los judíos no. Los judíos, los muertos era algo que había que llevarlo rápido a su lugar. Pero en el contexto nuestro, como he dicho, nosotros amamos los muertos. Y a veces en vida nunca demostramos amor. Eso es un contraste entre nosotros. Un desastre. Pero, ¿por qué lo llevan de inmediato? Por ese contexto donde está. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Ella no sabía lo que había acontecido con su marido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto, verdad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? El término que se usa ahí para convenir, conviniste, hace referencia a, eso es un término donde viene la palabra sinfonía, cuando los instrumentos musicales todos están armonizados. Eso es, y la idea es un concierto para delinquir. Se pusieron de acuerdo, convinieron. No fue una idea del vamos a decir, del jefe de la casa, y como la mujer tiene que estar necesariamente sometida al jefe. No, eso fue algo que ellos lo hablaron, lo arreglaron y tuvieron de acuerdo. Pedro te dice además: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Bueno, eso es un hebraísmo ahí. Aquí están los pies y el resto de la persona. Para hacer referencia, ya se escuchan los pasos, ya van entrando a la puerta los que fueron a sepultar a tu marido y ahora te van a llevar a ti. Al instante ella cayó y expiró. Lo mismo que pasó con el otro. Cuando los jóvenes entraron, ya estaba muerta, la sacaron y lo mismo, la sepultaron junto a su marido, rapidito. Y otra vez vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, todos los que hacen parte de la comunidad ahí, ellos entendieron el asunto. El asunto aquí es que no hay, y la idea principal es que no se debe presumir que la mentalidad que tenemos, porque en todo el contexto se está presentando una mentalidad inclinada de beneficiarse unos a otros. Todos estaban pensando en los demás. En ese momento esta pareja estaba pensando en ellos, en el contexto de una honra o de un reconocimiento o un respeto que recibían aquellos que estaban aportando para las necesidades. Ellos querían tener eso. Ellos no están pensando en suplir a los otros.
Y la mayoría de ellos fueron entendiendo entonces que es una comunidad y que lo que se hace es para glorificar a Dios y lo que se hace es para beneficio de los demás, no es para un reconocimiento personal o particular. Ya eso es, y de manera rápida, otra vez el resumen que aparece, y no vamos a detener mucho en esto porque ya es un resumen como nosotros de lo que hemos visto. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que en el relato de lo que venimos diciendo hay una congregación que se está formando y el escritor está tratando de dejar unos cimientos firmes de cuáles eran las filosofías, cuáles eran las orientaciones, cuáles eran las cosas fundamentales de esa congregación, y que cualquier cosa que pudiera entrar a estorbar esas cosas había que evidenciarlas y apartarlas del camino. Más adelante vamos a encontrarnos con otro tipo de dificultades, pero aquí ya se comienza a hacer una cantidad, se comienzan a hacer algunos arreglos al interior de lo que se debe hacer como comunidad y que pueda estar siendo contaminado por algo que no hace parte de la comunidad y que el Señor Jesucristo puso como modelo cuando Él estuvo en la tierra y que les guió a que lo hicieran de esa manera. Pero aquí ya viene entonces otra vez este resumen. Y por la mano de los apóstoles, otra vez los apóstoles, todo está diciendo los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Otra vez, eso eran señales y prodigios que hacían los apóstoles porque Cristo les dio la autoridad para eso. No quiere decir que otros no podían hacer milagros y cosas así, no quiere decir eso. Estamos diciendo que ellos eran los que tenían la autoridad, y cada vez que se refiere a eso, dice los apóstoles. Y estoy enfatizando en esto porque hay muchos que usan esos textos para pretender que cualquier creyente pueda hacer ese tipo de cosas. Pues los textos nos dicen que todos los creyentes hacían ese tipo de cosas. Eran los apóstoles. Y tampoco quiero decir que hoy en día no se pudiera hacer, pero eso es según el criterio de Dios. Yo puedo orar por un enfermo y si Dios lo quiere sanar, nadie va a impedir que se sane, porque Dios quiere sanarlo. Pero yo no le voy a decir, mira, Dios te va a levantar. No, es que yo no sé si Dios lo va a levantar. Dios me ha dicho que yo ore por él. Yo no le voy a decir, porque si no lo levanta, entonces Dios es mentiroso, porque yo le dije que Dios te va a levantar de ahí y no te levantó. Yo no puedo estar prometiendo a las personas algo que Dios no ha prometido, ni pretender hacer uso de algo que Dios no me ha dado, porque se lo dio a los apóstoles. Y seguiré orando. Yo tengo testimonio de cosas que Dios ha hecho, lo único que yo no hablo de esas cosas, y Dios lo hace, pero no se trata de eso allá. Porque en la experiencia de Cristo y después de los apóstoles, muchos pasaron y experimentaron milagros y se fueron para el infierno. Solamente 120 estaban en el aposento alto. Sigue diciendo el texto aquí. Primero se habla aquí de los apóstoles y después se hablan y estaban todos unánimes, y ahí habla de todo el grupo, incluidos los apóstoles. Por un lado, los apóstoles estaban haciendo esto, por otro lado, todos en su conjunto estaban unánimes, y se dice que el lugar donde estaban era el pórtico de Salomón, que es un lugar en el templo donde tenían facultad para reunirse, porque ellos, como estamos diciendo, siguen siendo judíos, aunque ahora hacen parte de la iglesia. Dos grupos, los apóstoles y después todos los que hacen parte de la iglesia. Y después viene a decir el versículo 3, de los demás, que no son ni los apóstoles ni el grupo de los creyentes. De los demás dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y después de esa muerte de esos dos allá atrás, mejor, la cosa ahí no es para jugar. Y todos los que estaban haciendo cosas para fingir y buscar, como cuando Cristo le dijo, bueno, ustedes me siguen a mí porque yo les doy comida y los sano de vez en cuando. Y desde entonces muchos
volvieron atrás. Aquí, esta gente cuando vio la cosa así, muchos no se atrevían. Y, sin embargo, el pueblo los alababa, decía, ahí va algo que está floreciendo, y va algo que está proliferando de manera favorable. Hay un reconocimiento. Y el detalle aquí, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, tanto de mujeres como de hombres. Y ahí el énfasis de los que creían en el Señor. Recuerden que la mayoría de ellos son judíos, y ellos no aceptaban a Cristo como el Cristo, como el Mesías, y la mayoría de ellos comenzaron a depositar su vida en Él, a reconocer que Él es en sí el Señor, que es el que estamos esperando, que Él es el que da la redención. Y el término creían es el término que habla de confiar, podemos decir literalmente confiar nuestra parte espiritual en la persona de Cristo Jesús. Entonces, todos los que iban teniendo eso, ellos se sumaban. Otro detalle que se presenta aquí entonces, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Estamos en escasos meses de lo que pasaba cuando Cristo estaba en la tierra. Estamos en unos meses, estos relatos es de algunos meses antes, o perdón, unos meses después, que cuando Cristo estaba por allá, muchos hasta le tocaban porque poder salía de él, y eso lo pueden ver. Y ahora aquí se hace ¿con quién? Con Pedro, o con alguno de los apóstoles, pero no era con todo el mundo, porque si fuera así, mi ropa estuviera sanando un poco de gente ahora. Pero no es así. Y el proceso, el desarrollo del texto bíblico va aclarando eso. Y cuando hablo de eso, del desarrollo del texto bíblico, es la revelación progresiva que vamos a ver después, si Dios así lo permite, en las diferentes cartas de esas cosas. Pero aquí dice que aún de otras ciudades muchos venían a Jerusalén trayendo los enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Todo ese contexto, ya hemos visto que la parte previa es ese ambiente de la iglesia, de hacer todo por la gloria de Dios, de estar juntos, de alabar, todos los detalles que ya hemos visto. Algo aquí para aclarar. Ustedes cuando ven en Mateo capítulo 10, y pueden buscar en su Biblia Mateo capítulo 10, y después busquen la referencia que dice ahí, que habla del mismo texto. Por ejemplo, Lucas, Mateo y Marcos habla de esto que está proyectado aquí. ¿Y qué es lo que dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio autoridad. ¿A quiénes? A sus 12 discípulos. Les dio autoridad sobre, primero, los espíritus inmundos. ¿Autoridad para qué? Para que los echasen fuera. ¿Pero de quién está hablando en ese contexto? De sus 12 discípulos. Creo que estamos tratando de poner los textos ahí para ir resaltando lo que están diciendo los textos. Aunque hoy se pueda pretender que eso no es lo que están diciendo los textos. Pero el que quiere luchar con los textos, pues ahí están los textos. La segunda cosa es para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad, ellos tenían esa autoridad. Y por eso que dice allá en esos textos, y los apóstoles hacían señales y milagros, y los apóstoles tal cosa, y los apóstoles. No era porque, otra vez insisto, muchos pretenden que todos en la iglesia primitiva tenían facultad de hacer esas cosas.
No estoy diciendo que los demás no, Dios no los podía usar para hacer eso, los usaba. Y hoy en día los sigue usando, pero es un criterio de Dios. Pero con respecto, es más, para que no haya aquí de pronto como confusión, dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles, por si acaso alguien vaya a decir que él también hace parte de la lista. Y una vez dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Entonces, ¿quiénes tenían autoridad? Esos que están ahí, incluido, es interesante, incluido Judas. Como dice al final, el que también lo entregó. Eso es lo que están diciendo los textos. Hay personas que le argumentan a uno con una cantidad de cosas, pero no dice la Biblia esto. No, pero tal cosa que en tal parte lo hacen así. No, pero ¿qué dice? No es lo que dice la experiencia de la gente, es lo que dice la Biblia. Y eso ustedes revísenlo en los otros textos y se van a dar cuenta de detalles que este autor, que es Mateo, no dejó. Pero cuando ustedes ven allá la referencia, lo que dice en Marcos capítulo 6, creo que el capítulo 6, y Lucas, dice unos detalles que no están aquí, que amplifican más el asunto. Porque hay veces uno tiende a buscar lo espectacular, pero no quiere tener una vida cristiana como Dios la está demandando en su palabra. Y todo lo que estamos viendo no estaba relacionado con esas cosas. Eso lo dicen, pero el énfasis está en otras cosas. Hermanos, nosotros tenemos privilegios como iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros, en lo que estamos tratando de resaltar, debemos poner cimientos en nuestra mente y en el contexto colectivo debemos ir estabilizando las cosas según los textos bíblicos y que en nuestra vida de manera particular cada uno de nosotros podamos experimentar lo que es iglesia. Eso no las otras cosas que nosotros pretendamos hacer por la tradición, por la costumbre, que siempre se ha hecho así, o que en tal parte lo hacen así, no, que dice la Biblia que es, como se hace, en una sana interpretación de los textos bíblicos. Otra vez. Voy a orar. Padre, bueno, te doy gracias por tu palabra y ruego que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos tener inclinación hacia ella, porque ella es la voluntad expresa tuya para nosotros. A que la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor, pueda ser evidente en el entendimiento de tu palabra y pueda ser también evidente en tener mentalidad, palabras y acciones que vayan acorde con eso que tú nos permites entender. Te doy gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Haz que cada uno de los que la escuchan puedan experimentar esa viveza de ella y esa eficacia de ella según la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, voy a antes de terminar, a dar un anuncio.